Arrancamos con una frase del psicoanalista Jacques Lacan, que, sinceramente, de primera suena a provocación pura y dura. No hay relación sexual. A ver, suena absurdo. Obviamente la hay. Pero hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a tomárnosla en serio. Tenemos un texto de Hernando Bernal que usa esta idea como un bisturí para abrir en canal la satisfacción humana. Nuestra misión, digamos, es averiguar qué demonios se esconde detrás de esta frase. Vamos a intentar entender por qué el psicoanálisis habla de cosas como goce fálico y goce otro. La promesa del texto es que si lo seguimos, descubriremos que la diferencia entre hombres y mujeres a nivel de la satisfacción es mucho más profunda de lo que pensamos. Es que esa es la clave. La fuente nos propone un cambio de chip radical. Normalmente pensamos en las dificultades de pareja como un problema a resolver, como si hubiera un estado ideal de armonía que hemos perdido. Y este texto dice, olvídense de eso. La separación, la falta de una complementariedad perfecta, no es el problema, es el punto de partida, es la condición humana. Y eso, claro, choca frontalmente con toda la cultura romántica de la media naranja. Totalmente. Es como si nos dijeran que el puzzle, de base, no está diseñado para encajar. Pues vamos a ver esas piezas. El análisis arranca con una idea que también tiene tela. Dice que todo goce, toda satisfacción, está marcada por una falta. Y aquí me surge la primera duda. Porque falta suena a quedarse a medias, a insatisfacción, pero el texto insiste en que no. Entonces, ¿qué es esta falta si no es que algo ha salido mal? Claro, es que estamos acostumbrados a pensar en la falta como un déficit. Aquí, la propuesta es pensarla como algo. ¿Estructural? A ver, imagina que la sexualidad humana no es una carretera lisa con un bache, sino un puente construido sobre un cañón. El cañón no es un defecto del puente, es la razón por la que el puente existe. Esa falta es el cañón. Es la ausencia de un guión natural que nos diga cómo encajar. No hay un manual de instrucciones biológico para la relación, y esa ausencia es la condición con la que jugamos. Vaya analogía. O sea, no es un error en el sistema, es el sistema operativo. De hecho, el autor lo dice de una forma muy cruda, casi brutal. Las mujeres no nacieron para los hombres y los hombres no nacieron para los hombres. Es una bofetada a toda la idea de que estamos predestinados a completarnos. Y esto nos lleva, imagino, al núcleo de la diferencia. Un diseño complementario es porque la lógica de la satisfacción es radicalmente distinta. Y aquí el texto traza una línea muy clara. Por un lado, el goce que llama masculino, que define como fundamentalmente fálico, y por otro, el femenino, al que le da un nombre mucho más enigmático. Un goce otro. Y lo importante es que no son dos versiones de lo mismo, sino dos lógicas, que operan en dimensiones diferentes. Bien, aquí es donde la cosa se pone densa y, creo, fascinante. Vamos por partes. El goce masculino. El texto es increíblemente directo, ¿eh? Lo define como fálico y llega a decir que el hombre goza de su pene. La descripción sugiere algo muy localizado, muy enfocado en el propio órgano, casi como si el cuerpo del otro fuera un escenario para un fin que ocurre en el cuerpo propio. Esa es exactamente la idea que la fuente quiere transmitir. Lo describe como un goce con un referente muy concreto, tangible. La teoría lo plantea como un circuito que empieza y acaba en sí mismo. Su lógica es tensión, descarga y resolución, en un punto muy específico. Es un goce, por así decirlo, que se puede contar. Hay un principio, un clímax y un final. Y en ese sentido, es un circuito cerrado sobre el propio órgano. Vale, un circuito cerrado, localizado y con un final claro. Entendido. Pero entonces, para describir el goce femenino, el texto parece que se queda sin palabras. O necesita usar un montón de ellas y todas como muy imprecisas. Dice que no solo es clitoridiano, no se localiza fácilmente, que abarca otras zonas del cuerpo. Y la palabra definitiva, innombrable. Pasamos de algo casi mecánico a pura poesía mística. ¿Por qué este cambio de lenguaje tan radical? Es que lo fascinante es justo eso. El cambio de lenguaje no es casual, refleja la tesis central. Si el goce masculino se define por la localización, el femenino se define por lo que excede esa localización. Piensa que casi todo nuestro lenguaje sobre sexualidad se ha construido en torno a ese modelo fálico, visible y contable. Es un lenguaje de rendimiento, de objetivos. ¿Qué pasa cuando intentas describir con ese vocabulario una experiencia que no sigue ese mapa?
que las palabras se quedan cortas. Exacto. Es como intentar describir un color que nadie ha visto antes usando solo los nombres de los colores que ya conocemos. Dirías, es un poco como el rojo, pero sin serlo, y tiene un toque de algo que no es azul. Por eso el texto usa términos como innombrable, no porque sea un secreto mágico, sino porque el lenguaje del que disponemos, el lenguaje fálico, es insuficiente. De ahí que se recurra a esa expresión goce del otro, con otro en mayúscula, para señalar que pertenece a un registro distinto, a otra lógica que no es la del uno. Ah, vale. Ahora entiendo mucho mejor. Innombrable no es misticismo, es un problema de lenguaje. Es reconocer que el mapa que tenemos no sirve para este territorio. Con estas dos piezas sobre la mesa, la frase de Lacan del principio, no hay relación sexual, empieza a parecer menos una locura. Empieza a sonar como una conclusión lógica, ¿verdad? ¿Sí? Si las lógicas son tan distintas, no puede haber una relación en el sentido matemático. No hay un guión compartido. Por eso el texto llega a usar una palabra muy fuerte para describir el goce. Dice que es fundamentalmente autista. Y ojo aquí, no lo usa en el sentido clínico, sino en su sentido etimológico, devuelto hacia uno mismo. Lo que quiere decir es que cada sujeto goza a su manera, como puede, incluso en el máximo encuentro con otro. La experiencia íntima es, al final, intransferible. Vale. Y para seguir profundizando, el texto introduce otro concepto que es resbaladizo. El falo como significante. Aquí me pierdo un poco. Si diferencia tanto el falo del pene, ¿por qué usan una palabra tan parecida? Parece hecho para confundir. Es una confusión deliberada para señalar una conexión y una diferencia. La clave, según esta fuente, es pensar en el falo no como el órgano, sino como como el logo del goce sexual. Es el símbolo universal que en nuestra cultura representa la idea de satisfacción sexual. Todos lo reconocemos, pero, y aquí está el kit de la cuestión, que todos reconozcamos el logo de una marca no significa que todos usemos sus productos para lo mismo. El logo unifica la idea pero no la experiencia real. El falo es ese logo, el significante universal, pero no viene con un manual de instrucciones. Por eso no se puede escribir la relación. El logo del goce. Me gusta esa imagen. Lo hace mucho más claro. Pero el autor da una vuelta de tuerca más, y esta me parece potentísima. Afirma que el goce fálico, el masculino, es el obstáculo por el cual el hombre no llega a gozar del cuerpo de la mujer. Vaya. Esto es muy fuerte. O sea que según esta teoría, la propia forma en que el hombre experimenta el placer es lo que le cierra la puerta a la del otro. Dice que goza del goce del órgano. Es una paradoja tremenda. Es una de las conclusiones más radicales, sin duda. Sugiere que el goce fálico, al estar tan centrado en ese circuito corto del que hablábamos, crea una especie de barrera. Y no es una cuestión de egoísmo, es estructural de esa forma de gozar. Según esta lectura, el goce masculino no se dirige al misterio del otro, sino que se satisface a sí mismo. Esto plantea una pregunta, casi desoladora, sobre qué es realmente un encuentro sexual. ¿Son dos experiencias en paralelo? Exacto. La pregunta es el evitarle. Si son dos mundos tan distintos, si uno es un obstáculo para el otro, esto suena a un callejón sin salida. ¿Cómo se articulan? ¿Hay algún punto de encuentro real? ¿O estamos hablando de dos monólogos que a veces se cruzan? Aquí es donde el texto introduce la idea más sutil y para mí más brillante. La articulación existe, pero no es una fusión. La clave, explica, está en que el goce femenino tiene una naturaleza dual. Vale, creo que te refieres a otra de esas frases enigmáticas. La mujer es no toda en el goce fálico. Espera, no toda es de esas expresiones que si no te las explican con cuidado suenan fatal, ¿no? Incompleta, como si le faltara algo. Es justo lo contrario. No significa que le falte algo, sino que no está completamente definida o atrapada por esa lógica. No toda significa que el goce fálico no la abarca por completo. El texto dice que su goce está esencialmente dividido. A ver, usemos una analogía. Imagina que para relacionarse, dos personas tienen un idioma en común, digamos el español. Ese idioma común sería el goce fálico. La mujer, según esta teoría, habla perfectamente ese español. El texto menciona el clítoris como el punto que la conecta con ese tipo de goce. Ese es el terreno compartido. De acuerdo. Esa es una parte de ella, el español que ambos comparten. ¿Y la otra parte? La que la hace no toda. La otra parte es que, además de hablar español, ella tiene simultáneamente una experiencia interior riquísima, una especie de música interna que no se puede traducir a palabras. Ese es el goce otro.
No es que no hable bien español, es que además tiene esa música. Puede comunicarse en el terreno común, el fálico, pero esa otra dimensión de su goce, la suplementaria, es suya y solo suya. Mientras el goce masculino se describe con una sola referencia, la del español, el femenino opera en dos registros a la vez, el compartido y el suplementario. ¡Ostras! ¡Qué imagen más potente! O sea, que la conexión no viene de un encaje de dos mitades, sino de que uno de los dos lados, el femenino, funcionan dos canales a la vez. Uno de esos canales es compatible, es el terreno común, pero siempre hay otro canal emitiendo algo que el otro no puede sintonizar. Has dado en el clavo. La articulación se da en el terreno fálico, que es común. Pero la diferencia radical, la asimetría, se mantiene porque para la mujer, según esta teoría, siempre hay algo más. Un suplemento que el hombre no experimenta y que ni siquiera ella puede nombrar del todo. Por eso la relación nunca es una ecuación equilibrada, siempre hay un resto. Entonces, si intentamos ponerle un lazo a todo esto, ¿qué nos llevamos? Lo que este análisis nos ha mostrado es una visión de la sexualidad que dinamita por completo la idea de la complementariedad natural. No estamos hechos para encajar, es casi lo contrario, partimos de una incompatibilidad de base. Exactamente. La gran idea que extraemos de la fuente es esa. En lugar de una armonía perdida, nos describe una diferencia estructural, una brecha que se considera insalvable. Por un lado, un goce que la teoría califica de localizado, fálico. Por otro, un goce que es en parte fálico, pero que también es otro, difuso, expansivo e innombrable. Con este mapa, la fantasía de una relación sexual perfecta, de una fusión sin fisuras, se cae a pedazos. Lo que queda es la coexistencia, a menudo difícil, de estas dos lógicas que no hablan el mismo idioma del todo. Y es crucial recordar que todo este análisis se mueve en el plano de la estructura de la satisfacción, del goce, como lo llama la fuente. Y claro, al ser tan específico, deja una pregunta enorme flotando en el aire, una que el texto no responde, pero que es imposible no hacerse. Si esta brecha en la forma de gozar es tan fundamental, tan estructural, ¿qué es entonces el amor? ¿Qué papel juegan el afecto, la ternura, la comunicación? ¿Son acaso los intentos, siempre imperfectos, de construir un pequeño puente artesanal sobre ese cañón inmenso que, según el psicoanálisis, nos separa desde el principio?